San Malaquías y su profecía del fin del mundo. Los textos proféticos de San Malaquías, que para algunos pueden ser folclore, creencias populares, superstición o como se le quiera denominar, pero lo cierto es que estas profecías están muy presentes en muchas de las culturas del mundo y en la tradición católica mucho más. Estas profecías de San Malaquías resultan tan conocidas como polémicas, y esto se debe a que supuestamente revelan cuándo será el fin del mundo y se dice que está muy cerca. San Malaquías o Malaquías de Armagh, dentro de sus textos proféticos está el famoso vaticinio sobre los papas. Escribió supuestamente unos textos proféticos que aparecieron 5 siglos después de su fallecimiento, en 1595, y a estos textos se les denomina profecía de los papas. El texto está compuesto por 112 frases cortas y sentencias en latín, que se supone anticipan el futuro y llegan a predecir el fin de los tiempos. Hablan de cómo será cada papa de la Iglesia Católica hasta llegar al último, tras el que vendría el Apocalipsis. En el número 112 se habla de Pedro el Romano, pero ¿quién es este personaje? San Malaquías escribe sus 111 frases y añade una última sentencia sobre quién sería el último papa antes del Armagedón, y se refiere a él como Pedro el Romano. Lógicamente, hay quien se ha preguntado si el Papa Francisco sería este último pontífice vaticinado por San Malaquías. Si bien el nombre no coincide, eso es evidente, pero los textos proféticos suelen estar escritos en clave y siempre surgen diversas interpretaciones o supuestos expertos para descifrar lo que se dice en esos símbolos cifrados. De hecho, no ha habido ningún papa que haya elegido el nombre de Pedro a la hora de asumir su papel de sumo pontífice. Se cree que es por evitar que se cumpla la profecía de San Malaquías. El Papa Benedicto fue el penúltimo en la lista de Malaquías. Según algunas interpretaciones del texto de Malaquías, el penúltimo papa habría sido Benedicto XVI, así que su sucesor cerraría el ciclo, y es cuando llega la terrorífica premonición. San Malaquías habría escrito en esa sentencia 112 un texto en latín que dice lo siguiente: In secutione extrema sedebit Petrus Romanus, quid paces oves in multis tribulationibus, cubus transitis civitas septiocolis direutur, et ledux tremedus indicavit populum sum finis, lo cual quiere decir: en persecución extrema en la Santa Iglesia Romana reinará Pedro el Romano, quien apacentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Fin. Sin embargo, son numerosos los historiadores que aseguran que la profecía de San Malaquías es un texto apócrifo falsificado. Apareció casi 500 años después de la muerte del santo y fue publicado en Venecia por el monje benedictino francés Arnold de Guyon, que aseguró haberlo hallado investigando los archivos de su orden. La realidad sobre los mensajes proféticos y algunos que se encuentran también dentro de libros religiosos ha sido el problema de la interpretación. Se exponen distintas visiones acerca de símbolos o cifrados que están escritos en esos vaticinios y en la mayoría de las ocasiones omitiendo el desfase del tiempo en el que vivimos. Esto ha generado que nos perdamos en la interpretación y en la ubicación del tiempo, lo que ha ocasionado que se lancen diversas fechas en varios puntos de la historia, dando como resultado un fin del mundo que nunca ha llegado. Esto ha hecho que se pierda el interés en general de la población por el mensaje profético, pero en sí no ha sido culpa como tal del mensaje profético, sino de la errada interpretación de la humanidad frente a un mensaje que viene de las estrellas y que fue dictado por inteligencias de otro tiempo y espacio en el universo. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica sobre esta profecía de San Malaquías? La Iglesia en general ha mantenido cierta ambigüedad con respecto a la profecía de San Malaquías. Tanto esta como otras predicciones de santos y santas son permitidas por el propio Benedicto XVI, cuando dirigía la Congregación para la Doctrina de la Fe. Aconsejaba en sus documentos no hacer nunca una interpretación literal. Por su parte, el Papa Francisco no es muy dado a creer en profecías.
Su estilo modernizador no encaja con el gusto por viejos textos proféticos. Este es un papa mucho más dado hacia el progresismo del nuevo orden mundial. Sin embargo, el ser humano anhela conocer su futuro y en tiempos tan convulsos como este, después de vivir una pandemia que ha dejado secuelas, la profecía de San Malaquías vuelve a estar de actualidad. Así como San Malaquías, otro que últimamente viene sonando muy fuerte en el tema de las profecías es Nostradamus. Cada año surgen diversos textos supuestamente escritos por él para vaticinar lo que va a suceder al año siguiente. Al igual que Nostradamus, aparece la figura de Baba Vanga. Pero queda la duda en el aire sobre San Malaquías. ¿Fue un texto apócrifo manipulado y estas profecías nunca fueron reales y no se cumplirán? ¿O quizás existe la posibilidad de que sí fue un mensaje verídico y estaríamos muy cerca de ese cumplimiento profético? Analizando otra profecía que se le atribuyó a San Malaquías, nacido en la Verde, Irlanda, y este sobre su isla lanzó la predicción de que sería dominada por los ingleses y objeto de mucho sufrimiento. Esta profecía de Irlanda fue presuntamente descubierta por un monje francés en el siglo XVIII, una profecía que, como vemos, sí se cumplió, lo que deja la incertidumbre sobre si la profecía de los papas tendría cumplimiento. En el tema de las profecías acerca de la Iglesia Católica y de los papas, existe mucha controversia. Sobre la profecía que acabamos de hablar de Malaquías y los 112 papas, siempre se ha pensado, ¿no?, desde la llegada del Papa Francisco, que él sería el 112 y sería el Papa del fin del tiempo. Esto, si primero esa profecía llegase a ser real, y segundo, si la cuenta está correcta hasta Bergoglio, ¿no? Porque hay algunos que dicen que no, que Bergoglio realmente sería el 111 y que faltaría uno por llegar. Pero esto es muy sencillo de comprender. Veamos, por ejemplo, el rol que ha ido llevando el señor Bergoglio, que también se le ha adjudicado, y yo he sido uno de los que llegué a pensar que él podría representar esa figura llamada en el Apocalipsis como el falso profeta. Pero analizando las obras de Francisco, el tiempo que ha estado en el poder y sobre todo el tiempo que le queda, recordemos que es un señor ya de edad avanzada, han surgido noticias sobre su estado bastante delicado de salud y también él mismo ha mencionado que no cree que su papado pues sea mucho más largo de lo que ya ha sido. Ya él en algunas declaraciones ha dejado caer de que no cree que le queda mucho tiempo en el papado, ¿no? Entonces eso nos hace pensar que podría venir un nuevo papa. Y el papa que vendría posiblemente sería el último del tiempo de la Iglesia Católica. Cuando se interpretó de que posiblemente Francisco sea el falso profeta, recordemos que el falso profeta tiene una misión especial dentro de ese programa oscuro y es preparar el camino para la llegada del anticristo. Y no solamente prepararlo, sino señalarlo. El falso profeta será un personaje que será muy magnético, moverá la espiritualidad humana, la falsa espiritualidad. Tendrá grandes aciertos, como dice la profecía de los 9 tiempos, y tendrá muchísima aceptación en el mundo. Esa aceptación que ese personaje se ganará será adecuada para cuando él señale al elegido, al supuesto Mesías, al ungido, la gente que creyó primero en el falso profeta, luego creerá en el anticristo. Ese es el rol importante que tendría el falso profeta en el marco del nuevo orden mundial. Entonces Francisco tiene aceptación, la tiene muchos seguidores, tiene mucho magnetismo, pero también la han tenido los anteriores papas. Recordemos que la Iglesia Católica es una de las religiones con más seguidores en el mundo entero. Entonces, digamos que ya el escenario estaría preparado para que posiblemente un papa de esta religión dominante podría cumplir el símbolo del falso profeta y señalar al anticristo. El punto aquí es si sería Francisco. Por el tema de su edad y de su enfermedad y que ya lleva bastantes años, genera muchas dudas, ¿no? Y lo más probable es que venga un nuevo papa. Otra cosa es que si analizamos las obras de Francisco comparadas a lo que debería ser el falso profeta, queda un poco en deuda. Porque el falso profeta, como su nombre lo indica, tendrá que dictar profecías que supuestamente se cumplirán. Creo que será un personaje, y esto es interpretación mía, que tendrá mucho más magnetismo, mucha más aceptación. Será,
distinto, ¿no? Tendrá una elocuencia diferente, tendrá unas capacidades diferentes a las que ha demostrado Francisco. Francisco ha cumplido un rol muy importante dentro del nuevo orden mundial, impulsando la Agenda 2030 y ajustando a la Iglesia Católica a lo que la élite le ha pedido. Y eso lo ha hecho muy bien, como también lo venían haciendo Juan Pablo II, Benedicto XVI y los papas anteriores. Francisco juega un papel muy importante en el tema del progresismo, ajustando la ideología de la Iglesia a esa nueva tendencia global. Pero al nivel del falso profeta, desde mi punto de vista, creo que no llega. Y es probable también que el falso profeta ni siquiera sea un papa. Es posible que sea un personaje que tenga un nivel distinto y que incluso todas las religiones le admiren por la capacidad o los dones espirituales, entre comillas, que pueda mostrar ante el mundo. Entonces es posible que no sea un papa, o es posible que sí, porque quien quita que sea el próximo papa en venir. O quizás Francisco, en los últimos años de mandato antes de la llegada del anticristo, cumpla el símbolo y termine ajustando sus acciones a lo que la profecía dice. Es probable, no se puede descartar del todo. Pero en el tema de la profecía de los 112 papas, el símbolo cumplido es el que nos ubica en el tiempo y el que nos demuestra si una profecía tiene ley de cumplimiento o si es un mensaje manipulado. Eso está por verse en el tema de Malaquías. Pero aprovechando esta reflexión y hablando de esas profecías que señalan a Roma, Vaticano y al papado, tenemos que hablar de una de las que para mí es la más clara, ¿no? Y estamos hablando de Apocalipsis 17 y la condenación a la gran ramera. Esta es una profecía que es muy clara para determinar el fin de una organización que ha manipulado la espiritualidad humana. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Entonces, este primer párrafo nos está describiendo a la gran ramera, ¿no? Los símbolos que describen esta mujer que estaría sentada sobre el mundo. Entonces nos dice que está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan cantidades de gente, las naciones. Y dice que con esta mujer han fornicado todos los reyes de la tierra. Todos los presidentes, o la gran mayoría, cuando son elegidos, van hasta la presencia del Papa a besarle el anillo y bueno, a que él los bendiga, ¿no?, para su nueva misión gobernando un país. Entonces, esta mujer se acuesta con todos los reyes de la tierra. Va donde ellos y tiene relaciones políticas, tiene relaciones religiosas con todos estos líderes. Y también nos dice que los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y esto tiene varios símbolos porque recordemos el tema del vino, del ritual que se hace en la misa de la última cena, ¿no?, graficando la última cena, toda la Eucaristía. Y ahí lo que se hace es una tergiversación del símbolo que hizo Jesús en la última cena con sus apóstoles, porque realmente lo que hizo Jesús no fue un ritual sacrosanto, sino que él lo que quería dar ahí era otro símbolo, otro mensaje. Solo que la iglesia lo tomó, adoptó ese símbolo y lo convirtió en religiosidad. Y además, cuando habla de fornicación, bueno, hay que hablar de todos los escándalos que históricamente ha tenido la iglesia con los papas, con las monjas y los abusos a menores. Ya sabemos de lo que estoy hablando. Dice que en el espíritu fue llevado al desierto, y ese desierto tiene que ver también con las naciones y el poco fruto a nivel espiritual que como humanidad hemos dado. Y ese poco fruto ha sido derivado de que hemos estado gobernados por organizaciones que nos venden una falsa espiritualidad.
Y vi una mujer sentada, esa es la iglesia, esa es la mujer, sobre una bestia. Esta bestia es el nuevo orden mundial, ya que es la religión más influyente del sistema, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Estas cabezas y 10 cuernos son las potencias. Hay 10 potencias principales y 7 poderes oscuros que controlan el mundo. De esto hay referencia, por ejemplo, en el libro secreto de Juan, y también les recomiendo un video que hablé sobre los 7 cuernos de la bestia, las 7 cabezas y los 10 cuernos de la bestia. De esos 2 videos hablé acá en el canal y se los recomiendo para profundizar en eso. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esos son colores que han sido utilizados por los imperios y también por las sociedades secretas para representar toda su simbología. Está presente el oro. Recordemos que el oro siempre fue apetecido por los falsos dioses del pasado, ¿no? La historia de los Anunnaki. Las piedras preciosas, las perlas y el famoso cáliz, que tiene que ver con el santo grial o la sangre real que esta élite con su pueblo elegido ha cuidado, esa sangre real, para coronar al final del tiempo a su Mesías. Entonces vemos cómo todos estos símbolos se encajan con el programa oscuro que esta mujer representa. Y el nombre que tiene escrito es Babilonia. Babilonia en el pasado representó lo más bajo, ¿no? Lo más turbio de ese mundo antiguo. Babilonia fue el centro de la perversión del mundo antiguo. En Babilonia habían las mayores fornicaciones y perversidades que usted se pueda imaginar. Babilonia era lo que hoy en día son las grandes ciudades, las grandes capitales, con toda la pudrición que se puede ver a nivel social, a nivel económico, a nivel de desigualdad, a nivel de miseria, a nivel de vicio. Bueno, junte toda esa perversidad y eso era Babilonia. Entonces Babilonia es el símbolo, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y las abominaciones de la tierra. Ahí se conjuga todo el vicio y la pudrición humana, en esa energía oscura. Entonces Babilonia representa en el tiempo actual el mundo, el sistema. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, porque es una iglesia que dice representar a Jesús y en su nombre han asesinado a muchas personas con la Inquisición y con tantas barbaries. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Este es el poder del anticristo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma es la ciudad de las 7 colinas. Eso es algo muy sencillo de comprender. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 7 cuernos que has visto son 7 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces todo esto que está describiendo aquí son poderes del sistema que va a gobernar la bestia. De esto, vuelvo y les repito, les recomiendo ver los videos que hice sobre los 10 cuernos y las 7 cabezas para que entendamos un poco más este descifrado profético, porque aquí lo que estoy hablando es sobre las profecías que denuncian a la gran ramera y pues al papado, ¿no? Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, es decir, todas las potencias del mundo, las 10 potencias principales, los 7 poderes presentes en el mundo, todas estas élites que han controlado y han dominado, lo que han hecho durante toda la historia es preparar el escenario para entregar el poder y la autoridad para el líder que reinará su mundo. Esa es la estratagema de todo esto. Y ahí es donde, por ejemplo, el falso profeta tiene su misión. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que estén con Él son llamados y elegidos y fieles. Entonces cuando dice que peleará contra el Cordero, esto tiene 2 dimensiones. El programa oscuro peleará contra la fuerza crística humana dentro del ser humano, porque hemos grabado también memorias oscuras, entonces habrá una lucha de poderes, de poder a poder dentro de nosotros.
esa parte negativa que quiere prevalecer, pero también la propia esencia crística que hemos estado forjando y despertando, que también luchará por prevalecer. Pero al final, como dice ahí, el Cordero vencerá. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esto advierte la caída de la iglesia. Aquel estatus que ha tenido Roma Vaticano, impulsada por los reyes del mundo y por las potencias de hoy en día, llegará el momento donde ese apoyo ya no lo tendrá y la iglesia caerá. Y la iglesia debe caer para que surja la nueva religión que traerá el anticristo. Esto está anunciado así, pero no solo porque la profecía lo advierta, sino porque dentro de la estrategia del plan de las élites, la agenda de ellos demarca eso, ¿no? Ese es el paso a paso que ellos irán llevando para poder coronar a su rey del mundo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces el Apocalipsis 17 nos describe a esa ramera y sobre la condenación que viene sobre ella. Ya en el Apocalipsis 18 detalla más la destrucción como tal, más el paso a paso, ¿no?, de la caída de Babilonia. Pero aquí en el capítulo 17 donde habla de los símbolos para que nosotros identifiquemos quién es la ramera. Pero más allá de la Iglesia Católica, de ese poder religioso que controla el mundo, que evidentemente lo es, cuando vamos al trasfondo de lo que es realmente la gran ramera, este poder supuestamente espiritual realmente tiene detrás una de las tantas razas extraterrenas que cayeron desde el pasado, conocidos como los purpurados. Por eso en uno de los símbolos del Apocalipsis dice que está vestida de púrpura y escarlata. Los purpurados son los dioses que controlaron en el antiguo Egipto. Ahí vemos en las imágenes los que tenían cabezas de animales y cuerpos humanoides. Estos son una de las razas que proceden de la constelación de Orión. Con cuerpo humano y cabezas de animales, tienen una organización llamada, estas razas, la gran ramera del espacio. Por eso el Apocalipsis pone el símbolo de gran ramera, porque si bien está denunciando a la organización católica, detrás lo que está señalando es a la organización extraterrena que controla detrás. Y esta organización se instauró en nuestro planeta ya en tiempos un poco más modernos, después de la época del Antiguo Egipto, en el lugar rodeado por las 7 colinas que es Roma. Ahí se establecieron luego de su reinado en el Antiguo Egipto. Una de las cosas que llama la atención es la similitud de la plaza allí en el Vaticano, en la Plaza de San Pedro, con gráficos que se han hecho, ilustraciones acerca del reino de Agartha. Tiene una similitud que no es coincidencia, porque está representando el reino donde habitan todas estas razas negativas, el centro de control desde donde operan y manejan todos los hilos del mundo. Ahí en el Vaticano, pues en esa plaza hay una representación. Y la prueba evidente, ¿no?, de que quienes controlaban en el Antiguo Egipto luego pasaron a controlar la Iglesia Católica son los diversos símbolos egipcios que adoptó el Vaticano, como los obeliscos. En el centro de esa plaza de San Pedro hay un gran obelisco que eran pues los que se utilizaban en el Antiguo Egipto para adorar a Ra, el dios del sol, y todo este panteón de dioses oscuros que influyeron en el Antiguo Egipto. Ahí está la relación entre Roma-Vaticano y el Antiguo Egipto, ya que detrás de estos poderes están los mismos dioses extraterrenos, la organización de la gran ramera del espacio. Eso es lo que el Apocalipsis denuncia, ¿no?, en el símbolo, para advertir a la humanidad que detrás de esto hay una organización llena de inmundicia, llena de fornicación, llena de manipulación, vendiendo una falsa espiritualidad, aprovechándose del mensaje del Cristo para poder tener aceptación en la humanidad, y detrás de la figura de Jesús entregarnos una falsa espiritualidad. Y una de las cosas que advirtió Jesús, y que voy a mencionar un extracto del capítulo 18 del Apocalipsis, es que cualquier pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado,
pero aquel que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es decir, esta organización no solo atentó contra el cuerpo físico humano en las diversas matanzas de la Inquisición y muchas otras cosas, sino que algo mucho más grave, atentó contra el espíritu, nos impidió durante tantos siglos avanzar de manera contundente a nivel espiritual. Y eso es una violación gravísima para la ley del espíritu humano. En el Apocalipsis 18 nos dice desde el versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces aquí lo que está diciendo es que los pecados de esa organización extraterrena llamada la Gran Ramera llegaron hasta el cielo. Violentaron tanto la parte física, mental y espiritual de la humanidad, y se ha determinado entonces una sentencia de destrucción para esa organización, que se viste de santidad, como lo decía Jesús también, ¿no? Los sepulcros blanqueados que por fuera se muestran hermosos y por dentro veamos cómo está llena Roma Vaticano de huesos de muerte y de toda inmundicia, fornicación y suciedad. Entonces ahí está la sentencia, no solamente para lo que nosotros vemos por fuera, ¿no? Todo el Vaticano, toda la organización, toda la religiosidad, todo el imperio supuestamente espiritual que se ha formado en torno a esa iglesia universal. No solamente eso va a caer, sino también los entes negativos que están detrás y sostienen el imperio que ha trazado el espíritu humano. Entonces el Apocalipsis como profecía para mí es la que más claramente señala ese fin, ¿no?, de esta organización. Y la de Malaquías es una profecía que hay que analizarla bien, hay que estudiarla profundamente y sobre todo ver si la línea del tiempo que él demarcó en el tema de los 112 papas se cumplirían con Bergoglio o si faltaría aún un último papa. Esto teniendo en cuenta de que pueda ser real esta profecía, porque si llega a ser cierta la teoría de que fue una falsificación, entonces pues ahí sí no hay nada que hacer. Pero lo que sí podemos comprobar, y sí es cierto a nivel profético, no solamente en el Apocalipsis, aquí lo utilicé porque es la más famosa. Si vamos a las profecías de la Salet es lo mismo, hay una sentencia contra la iglesia. Si vamos a las de Fátima es lo mismo. Esta organización religiosa va a desaparecer y no solamente ella, sus hijas también. Las corrientes protestantes y todas las demás religiones caerán. En primera instancia porque llegará una nueva, esa nueva religión que traerá un nuevo conocimiento y lisonjeros versos, como dice la profecía de los 9 tiempos. Será la religión del anticristo, la que unirá lo mejor de cada una de las religiones que han existido hasta ahora y hará un sincretismo global para crear ese nuevo credo, ¿no?, ese nuevo credo global. Pero ese al final también caerá y ese está dentro de lo que esta sentencia demarca como la Gran Ramera. La religión del nuevo orden mundial también hace parte de esta sentencia. No solamente la Iglesia Católica, ni sus hijas, ni las demás religiones, sino toda organización religiosa que surja del poder de estas razas extraterrenas están condenadas a desaparecer. Porque hacia el futuro la humanidad restaurará la verdadera condición espiritual. Ya no necesitaremos intermediarios religiosos, ni líderes o gurúes espirituales que nos digan qué hacer, sino que poco a poco iremos comprendiendo qué es realmente el espíritu, cuáles son las verdaderas herramientas para crecer interiormente, y en ese momento emprenderemos un verdadero camino espiritual. Es todo por el día de hoy. Esta es la reflexión que quería compartir con ustedes acerca de estas profecías que señalan al Vaticano. Hay muchas más, pero me centré en Malaquías y en el Apocalipsis. Espero que este análisis les haya gustado. Estaré leyendo su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo programa.